Continuamos, por favor. Bueno. Habíamos, estoy con eco. ¿Me escuchan bien? Se escucha con eco, doctora. Sí, ¿por qué será, no? Debe tener algún parlante activado usted cerca. Puede ser. Ah, ya sé qué es. ¿Ahora sí? Creo que ya me Ahora sí, escuchan mejor, doctora. ¿no? Ah, Sí. sí, lo que pasa es que he abierto sin querer 2 veces la sala. Bueno, continuaremos con el avance. No sé si hasta aquí hay alguna dificultad. Entiendo, sí les quiero aclarar a ustedes que hay doctrina que evidentemente no hace una diferenciación entre lo que es razón de la decisión y presente constitucional y entiende que son sinónimos. Sin embargo, como les aclaraba, el presente constitucional siempre es fruto de la interpretación, de la interrelación, de la integración de normas. Cuando el Tribunal Constitucional define el alcance, crea contenido, soluciona antinomias, soluciona vacíos, ¿no? Entonces ahí siempre el tribunal va a generar una actividad interpretadora y va a crear subreglas, va a crear normas adscritas, como se suele decir, y obviamente pues es un precedente constitucional que va a tener el carácter de vinculatoriedad porque va a expresar un razonamiento jurídico de respuesta a ese problema jurídico. Eso en cuanto a la vinculatoriedad del precedente. Vuelvo a reiterar, no es lo mismo cuando nos preguntan el precedente vinculante en vigor. El precedente vinculante en vigor ya hemos visto que se lo analiza a partir no solo de un análisis estático, sino también a partir de un análisis dinámico. Y en el análisis dinámico, para identificar cuál es el precedente en vigor, pues no es una cuestión de escoger de selectividad subjetiva, sino que de acuerdo a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, el precedente en vigor, que además tiene soporte en la Constitución, el precedente en vigor se rige por criterios de favorabilidad y criterios de progresividad, no simplemente del criterio de temporalidad. Ya no es suficiente encontrar el último razonamiento, sino que a ese razonamiento estoy obligado como juez, como justiciable, como operador del derecho, estoy obligado a realizar el test de validación. Validación no solo formal, no es suficiente que haya nacido esa sentencia del órgano encargado de producirla, el Tribunal Constitucional, sino que en un Estado constitucional de derecho, de la misma forma como sometemos a test de validez formal y material a la ley, de la misma forma, en un Estado como el nuestro, le debemos someter a un test de validación formal y material a ese precedente, a esa jurisprudencia. Entonces, eso es lo que nos dice, en resumidas cuentas, la doctrina del estándar más alto. Será precedente vinculante, será precedente en vigor aquel razonamiento jurisprudencial que después del análisis dinámico de la jurisprudencia sea el más favorable, el más amplio, el más expansivo al derecho fundamental en cuestión. Está diciendo al derecho fundamental en cuestión. Ahora, ¿qué pasa cuando mi problema jurídico no es únicamente el derecho fundamental en cuestión, sino estamos frente a dos derechos fundamentales que están en colisión? Aquí, evidentemente, hay que hacer un primer
razonamiento. Empezábamos el día de ayer con el contexto de que nosotros estamos en un constitucionalismo dialógico, en un constitucionalismo a partir de los lenguajes de los derechos desde los diferentes colectivos. Y obviamente desde los lenguajes de los derechos va a haber un proceso de redefinición de lo que ahora implica el constitucionalismo garantista, que ya no se focaliza únicamente en el sujeto interviniente, sino en los sujetos intervinientes. Entonces, cuando tenemos esta clase de escenarios, pues tengo que focalizar a quiénes son los sujetos intervinientes. Y la doctrina del estándar más alto no soluciona problemas de colisión de derechos. Lo que hace la doctrina del estándar más alto es más bien, cuando hay colisión de derechos, ¿cómo solucionamos los problemas jurídicos? Como siempre nos han enseñado, los solucionamos a partir de la ponderación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Cuando estoy en un problema de colisión de derechos fundamentales, entonces lo que voy a hacer es reconstruir el contenido esencial de cada uno de esos derechos. Entonces, si estoy en un problema de colisión de derechos de adulto mayor frente a la colisión de derechos de una niña víctima, si se quiere, de violencia, pues reconstruiré el contenido esencial, el estándar más alto de protección de este sujeto interviniente con la reconstrucción del estándar más alto, de la línea de pensamiento con estándar más alto de este otro sujeto interviniente. Y ahí, en condiciones de igualdad, pues tendré que redefinir el razonamiento jurisprudencial y obviamente ponderar. Entonces, la colisión de derechos frente a aquel criterio que dice que el estándar más alto es un criterio, es una doctrina subjetiva, porque es el estándar más alto de quién, pues es el estándar más alto de los sujetos intervinientes en el proceso o en el problema jurídico en cuestión. Y el estándar más alto no va a solucionar un problema de colisión de derechos, lo que va a hacer es permitir la solución de ese problema de colisión de derechos fundamentales a partir de la reconstrucción de sus contenidos, de sus pesos, ¿no es cierto? Para luego entrar en un escenario de ponderación que todos los conocemos. Y la solución va a ser siempre de acuerdo a las circunstancias jurídicas y fácticas que permiten decantar hacia dónde va la balanza en ese caso concreto en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, esto me adelanto porque sé que hay cierto criterio de desmerecer, de hacer una cierta crítica al estándar más alto a partir de un escenario de subjetividad. El de estándar más alto más bien lo que hace es generar certeza jurídica para empezar a lograr predictibilidad de las soluciones judiciales, de las decisiones judiciales. Entonces el estándar más alto, un problema de colisión de derechos se va a ver en función al razonamiento luego de la ponderación. Y fruto de esa ponderación, pues ese será el estándar más alto reconstruido frente a ese caso de colisión de derechos fundamentales. Ya, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ir viendo cuando entremos al análisis de la doctrina jurisprudencial, cómo vamos a ir señalando y cuando en unos casos el estándar más alto pues va a beneficiar a uno de los sujetos intervinientes en concreto, porque es fruto de la ponderación que se hace en esa situación fáctica. En esta etapa vamos a hacer un pequeño paréntesis a partir de la doctrina del estándar más alto para terminar de cerrar el análisis estático, ¿no?, de la jurisprudencia. Reiterando, el análisis estático se lo revisa a partir de un estudio de la sentencia, por eso es estático, con la identificación y diferenciación de lo que es ratio decidendi, de lo que es obiter dictum y obviamente la búsqueda del precedente constitucional que siempre va a estar en una ratio decidendi. Ahora, me gustaría un poco ir también recordando lo que siempre se nos enseña en los tipos de precedentes constitucionales, sobre todo para hablar de los casos, la analogía fáctica que señalaban sus compañeros el día de ayer.
Miren, cuando nosotros queremos abordar la temática de los tipos de precedentes constitucionales, pues se los puede abordar de diferentes maneras, desde dos dimensiones. La primera dimensión desde la lógica argumentativa, ¿no? Desde una lógica del estilo argumentativo a partir de la justificación interna y la justificación externa, podemos hacer una primera tipología de los precedentes constitucionales y los podemos clasificar en dos tipos, precedentes explícitos y precedentes implícitos. ¿Cuál es la diferencia? Los precedentes explícitos son aquellos donde tienen una construcción jurisprudencial, ¿no? Al estilo de la construcción de subreglas. O sea, al estilo de las características que nos permiten identificar los criterios de generalidad, abstracción, como ocurre con las reglas jurídicas. Entonces, el precedente constitucional explícito es aquel que se construye con criterios de generalidad, ¿sí? Y que con estos criterios de generalidad se los va a ir aplicando en los diferentes supuestos similares. Por ejemplo, un ejemplo de precedente explícito muy lindo, que ustedes lo han conocido desde muy temprano, es la sentencia constitucional 101 quebrado 2004, que creó el precedente constitucional respecto a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, ¿no es cierto? Ese es un típico caso de precedente constitucional explícito, donde el tribunal interrelaciona, interpreta e integra el derecho y entiende que la extinción de la acción máxima de duración del proceso no va a operar únicamente ipso facto con solo cómputo de los 3 años, sino que va a operar en tanto y en cuanto se entienda que los órganos encargados del retardo el retraso, mejor dicho, obedece o es imputable no al imputado, sino a los órganos encargados de la persecución penal. Entonces, ahí el tribunal interpretó el texto, redefinió el alcance de lo que estaba previsto en el artículo 133 del Código Procesal Penal, del Código de Procedimiento Penal, y obviamente este razonamiento se adscribe al artículo 133. Ese es un precedente explícito, ¿no? Que va a crear un razonamiento jurisprudencial de carácter general. Pero también tenemos los precedentes implícitos. ¿Y cuáles precedentes implícitos? Son aquellos que no tienen esta técnica argumentativa de reconstruir o construir en un 3-1 anterior antes de aplicarlo al caso concreto, sino que este razonamiento jurisprudencial se subsume en el análisis del caso concreto. Por eso se llama precedente implícito. Hay muchos ejemplos de precedentes implícitos. A mí siempre me gusta recordar este precedente muy importante en materia penal, construido hace muchos años, que es la sentencia constitucional 1036, quebrado 2002-R. Los que obviamente están familiarizados en materia penal se van a acordar de la emblemática sentencia 1036-2002-R, que esta es una sentencia pedagógica. Aquí hay precedentes de todos los tipos, ¿no? Explícitos e implícitos. Se lo leo un implícito para que vean la diferencia. Que el precedente se subsume en el análisis del caso concreto. Es el precedente que está previsto en el artículo, o que es en el fundamento jurídico 351, que señala lo siguiente: el fiscal recurrido, al haber dictado acusación a los 5 días de haber deducido la imputación formal, ha colocado a los recurrentes en real estado de indefensión, lo que hace que sea de aplicación la garantía que brinda el artículo 19 constitucional como medio eficaz para reparar la actividad procesal defectuosa aludida. Si ustedes revisan la sentencia 1036 quebrado 2002, no hay fundamentos jurídicos anteriores donde nos dice que, por ejemplo, de manera genérica, que el fiscal no podría realizar una acusación inmediatamente después de la imputación formal, ¿no? Aquí nos dice,
analizando, razonando ya en el caso concreto, nos está generando un precedente implícito. ¿Cuál es? Que la acusación no puede ser pronunciada inmediatamente después que ha operado la imputación formal, pues se tiene que dar un margen para el ejercicio del derecho a la defensa a quien está siendo acusado en un proceso penal. Entonces, vean, este es un típico caso de precedente implícito donde el razonamiento que está expresando el Tribunal Constitucional se está mezclando, se está argumentando en el análisis del caso concreto. Este precedente obviamente es un tipo de precedente, es fruto de una construcción que hace el Tribunal Constitucional y por lo tanto también es un ejemplo o un tipo de precedente constitucional. Dígame, doctor. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Nuevamente al respecto, quisiera que nos aclare esta situación. La verdad, no la conozco muy bien, la sentencia 1036, quebrado 2002, ERE, pero sí alguna vez, o sea, no la he analizado a fondo, pero sí alguna vez me la plantearon. Ya, lo que no sé, doctora, es si este razonamiento del Tribunal Constitucional es un razonamiento para cualquier proceso penal, porque la actual ley 1173 establece, bueno, dos tipos de procedimiento, digámoslo así, uno ordinario y otro por delitos en flagrancia, es decir, el procedimiento inmediato. Y establece el artículo 393 ter, en el numeral cuarto, si no me equivoco, que si el Ministerio Público tiene la suficiente convicción de que el aprendido es autor o partícipe del hecho, podrá presentar incluso su acusación en ese momento. Entonces, no sé si viene en contradicción con la sentencia que nos ha mencionado del año 2002. Solo ese dato, doctora. Muchas gracias. Perfectamente, doctor, perfectamente. Fíjense, los precedentes constitucionales pues también se integran y se interrelacionan, ¿no es cierto? Este ejemplo, simplemente el que yo les planteaba, es un ejemplo a partir de una lógica de pedagogía, ¿no? De ejemplificación, de clasificación de los tipos de precedentes. ¿No? Evidentemente, el contexto, usted me está hablando de casos de la 1173, que es ya vinculado a delitos específicos, a situaciones específicas que han reformado. Obviamente, el legislador va a ir cambiando las leyes y obviamente también la jurisprudencia se va a encauzar, pero también puede ser al revés, ¿no? Cuando la jurisprudencia ha adoptado una postura y esta postura es regresiva, el legislador tiene que cuidar que el día de mañana no introduzca nuevamente lo que ya el Tribunal Constitucional ha controlado, ¿no? La situación que usted está vinculando con la 1173, evidentemente está vinculada a estas particularidades en estos casos que desarrolla la 1173. La 1036 evidentemente fue pronunciada en la época a partir de los inicios del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, el fundamento es esencial. Lo que usted está planteando son delitos en flagrancia, ¿no es cierto? En la 1036 lo que se precautelaba en ese momento era que tenía que haber un espacio de, imputación formal y obviamente acusación, ¿no? Y lo que había controlado en ese caso, en ese momento, era pues que a los 5 días que le imputaron, no era un caso evidentemente de flagrancia en el que usted está señalando, sino que a los 5 días que se le había imputado se planteaba la acusación formal y obviamente no había un espacio donde el imputado había ejercido un amplio tiempo para lograr su defensa. Dígame, doctora. Pues sí, un poquito, doctora, para complementar y tal vez aclarar el tema que plantea el doctor Manuel. La 1036 precisamente sale, como usted decía muy bien, como un arma de defensa a los derechos de los imputados por la supuesta vulneración a derechos legítimos de defensa en un plazo muy corto. Esa es básicamente la decisión que toma el Tribunal Constitucional respecto a la forma
de procesamiento en ese caso, pese a que el delito era de falsedad material ideológica, en ese proceso donde estaba involucrado el Banco Mercantil, que es el que demanda en realidad de acción de amparo constitucional, era precisamente porque el fiscal es conminado para que presente un requerimiento conclusivo y lo que hace es presentar lo que usted decía, simultáneamente la imputación y la acusación, lo que hasta ese momento no era prohibido. Y a partir de la 1036, que hace una definición clara sobre lo que era el derecho a la defensa y el derecho de accionar y el derecho de imputar formalmente y dar un plazo razonable, después ha sido modulado, doctora, con unas 2 o 3 sentencias diciendo que el plazo mínimo inclusive era de 60 días inclusive. Y aquí en Santa Cruz los jueces fueron aplicando estas 2 o 3 sentencias posteriores que establecían plazos, porque decíamos, ok, la 1036 establece un estándar de calificación y otorgación de plazo para la defensa, pero ¿cuál es el plazo razonable? Entonces, de ahí nacieron 2 o 3, reitero, sentencias que decían son 60, son 45 días, e inclusive se fueron haciendo, se aplicó doctrina legal aplicable aquí en varias salas sobre este tema. Entonces, claro, hasta ese momento no existía en el Código de Procedimiento Penal lo que eran los delitos en flagrancia, que después fueron incorporados a la legislación como tal, ¿no? Era simplemente apuntar. No, excelente, doctora. Más bien, muchas gracias por la complementación. Es importante esto. Entonces, a manera de ejemplo, simplemente les señalaba este estilo de precedentes constitucionales que son los que se llaman precedentes implícitos, que se mezclan en la razón de la decisión, en el análisis del caso concreto. O sea, jamás se le podría decir que son malos precedentes, son buenos precedentes, solo que no tienen ese estilo argumentativo de construirlo con caracteres de generalidad y abstracción, pero sí son precedentes vinculantes, ¿no? Ahora, eso bajo la lógica del estilo argumentativo, de la argumentación interna, la lógica interna en la argumentación. Pero también hay estos otros precedentes que a mí me interesa un poco ir aclarándoles para ver si nos estamos apartando o no nos estamos apartando del caso análogo. Ayer sus compañeros nos señalaban muy bien el precedente, pues cuando estoy al stare decisis, pues estaré al stare decisis cuando estoy dentro de un supuesto análogo, la analogía. Entonces, desde esta lógica de la analogía, pues también tenemos que hablar de diferentes tipos de precedentes. Y aquí es el primer tipo de precedente, lo que ayer señalabas, el precedente constitucional de carácter sustantivo. El precedente constitucional de carácter sustantivo, ese sí exige analogía. Y por eso es que ahora hemos estudiado, o repasado, mejor dicho, no estudiado, repasado, lo que es la necesaria construcción del problema jurídico, a partir de la causa de pedir. En justicia constitucional, la causa de pedir, reiterando, está vinculada con derechos fundamentales y acto lesivo. Entonces, ese acto lesivo con la necesaria afectación, derecho fundamental, va a generarle al Tribunal Constitucional un problema jurídico. Y la sentencia es la respuesta a ese problema jurídico. Por lo tanto, el precedente vinculante necesariamente tiene que referirse a ese problema jurídico fáctico, similar, ¿no es cierto? No idéntico. La situación análoga es que se trate de un acto lesivo vinculado al derecho fundamental, genérico. Por ejemplo, el caso que, por ejemplo, señalaba la doctora hace rato, ¿no? Vinculado a la 1036. No quiere decir que tiene que ser el mismo delito, falsedad ideológica y para hablar y eso lo ha aclarado muy bien el Tribunal Constitucional. El caso, la analogía tiene que estar vinculada al caso fáctico, ¿no? Vinculada al problema fáctico que implica acto lesivo con derecho fundamental conectado. Ejemplo, vuelvo con la reincorporación. Reincorporación laboral a mujer embarazada, ¿no es cierto? La línea jurisprudencial ha ido diferenciando entre lo que es la estabilidad laboral, si se quiere, de funcionarios provisorios con funcionarios de carrera.
Entonces, yo no voy a querer aplicar el mismo, vincularme al mismo precedente construido para funcionarios provisorios que para de carrera. Entonces, ahí me estoy descontextualizando. Entonces, el precedente sustantivo, el precedente constitucional de carácter sustantivo, siempre tiene que estar vinculado al acto lesivo con el derecho fundamental en cuestión. No es genérico, no es el debido proceso de carácter genérico, sino el debido proceso lesionado, por ejemplo, por una resolución, por una medida cautelar, que es arbitraria, digamos, o el debido proceso vinculado a un proceso disciplinario, ¿no? Entonces, siempre se debe fusionar acto lesivo y derecho fundamental en cuestión, y eso va a generar la analogía fáctica. Ahí es importante que sea la analogía fáctica, importantísima, para ver si me aparto o no me aparto, si exijo, si invoco el precedente o no invoco el precedente. No podré yo exigir, por ejemplo, la vinculación al precedente de, a ver, ¿en qué otro problema jurídico podríamos hablar que no sea necesariamente en materia penal? A ver, ¿en qué otra materia? A ver, en materia administrativa, por ejemplo, ¿no es cierto? En materia administrativa referida, por ejemplo, a la prohibición de revisión de oficio de los actos administrativos, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué estoy lesionando? Estoy lesionando seguridad jurídica con la facultad o la restricción que tiene la administración de revocar de oficio sus actos administrativos. O sea, no es la seguridad jurídica en genérico, sino que es la seguridad jurídica con la revocación de oficio de la administración pública. Esto va siempre casado. Entonces, el precedente en vigor, el precedente vinculante, mejor dicho, siempre va a estar referido a ese supuesto fajo similar o análogo. Eso para los tipos de precedentes de carácter sustantivo, que se refiere al derecho fundamental vinculado a un acto lesivo. Ahora, pero también hay el tipo de precedente de carácter jurisprudencial. Ahí no necesito caso análogo. No necesito que se trate de un supuesto dentro del mismo proceso en la misma causa. Este tipo de precedentes de carácter jurisprudencial no necesitan bajo ningún contexto caso análogo. Son, por ejemplo, un ejemplo de precedente de carácter jurisprudencial es la 2233. Cuando la 2233 nació, ha habido respuestas de los vocales, bueno, en ese entonces sí, de los vocales y de los jueces, donde se han apartado de la 2233 con estas soluciones, y esto yo no me invento, diciendo de que en ese caso fáctico la 2233 no es vinculante porque no se trataba de un supuesto de aprehensión. Si usted revisa la 2233, nace de un problema de aprehensión a un adolescente. La 2233 es un precedente de carácter judicial que se aplica en todos los casos. No necesitamos que tenga que ser otro caso de aprehensión fiscal para aplicar la doctrina del precedente más alto. Entonces, eso hay que diferenciar. Yo sé, a diario vemos cómo los jueces, al argumentar y querer apartarse del precedente, el propio Tribunal Constitucional lo hace, siempre va a hacer la disanalogía, ¿no es cierto? Y va a querer apartarse y justificar. Pero en precedentes de tipo jurisprudencial o precedentes de carácter procesal constitucional, no es exigible la analogía. Ejemplos de precedentes de carácter procesal constitucional, la clásica subsidiariedad del amparo, los casos donde se ha establecido la caducidad en el amparo. Eso se ha construido pues el año 1999 en un caso X. No voy a yo querer que sea el mismo caso en caso de mujer embarazada para que yo me vincule. Los precedentes de carácter procesal constitucional, donde nos dice, por ejemplo, un ejemplo precioso, reconducción de acciones. La reconducción de acciones es otro lindo caso que ha sido creado por el Tribunal Constitucional, en virtud del cual ya no me pueden denegar la acción de defensa porque yo me equivoqué de acción.
Eso se lo ha construido en la 645-2012, en un caso de acción de cumplimiento que se reconduce a acción popular. No me van a pedir, no, para apartarse del presidente no me van a tener que decir otro caso en el que, no, es que ahora yo estoy en un caso de acción de libertad y lo que usted me está planteando es un caso de acción de cumplimiento. No, no es posible exigir analogía fáctica en precedentes de tipo de procesal constitucional. Entonces, en los únicos supuestos donde se exige analogía o similitud de causa es cuando estamos frente a precedentes de carácter sustantivo. ¿Qué significa? Derecho fundamental en cuestión con un acto lesivo vinculado. Eso es lo que forma la causa de pedido. Y ahí, pues, lo mismo, en estabilidad laboral para funcionarios electos. Yo no voy a querer, no puedo pretender invocar el derecho de estabilidad laboral para funcionarios de carrera y querer que se aplique ese mismo razonamiento cuando la situación fáctica de autoridades electas no es la misma, ¿no es cierto? Entonces ahí, pues, podré yo apartarme perfectamente del presidente y decir, aquí no hay supuesto fáctico análogo. No sé si esto está claro. Generalmente hay esta confusión de querer exigir que sea el mismo precedente, el mismo caso, el mismo proceso. Eso no es posible. Si el tribunal ya ha adoptado un criterio, ese criterio es obviamente genérico en supuestos similares. Ayer su compañera hablaba de el cómputo de la pena a partir de la detención preventiva que se pasa en una interpretación extensiva a la detención domiciliaria, ¿cierto? Y lo teníamos que solucionar ahora que me estoy acordando. Y revisando esa pregunta que señalaba su compañero, pues hay que hacer lo siguiente. Mire, en esos casos, su compañero señalaba y decía, bueno, este precedente se construyó para la atención domiciliaria y si reconstruyo mal el planteamiento, doctor, del problema, usted me corrige, por favor. Pero nos decía que había el precedente en el que se había dispuesto que era posible realizar esta conversión del cómputo total de la privación o de la pena en detención domiciliaria, ¿no es cierto? Pero razonaba y decía que de acuerdo a esta línea jurisprudencial o a este precedente, que tenía que ser de 24 horas. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Cuando uno tiene un precedente constitucional, evidentemente este precedente constitucional, generalmente la jurisprudencia va a crear entendimientos jurisprudenciales que van a tener que tener la capacidad, por eso es un criterio de corrección racional de las sentencias, el carácter de la universalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se lo va a aplicar en todas las situaciones fácticas similares, porque no obedece a la discrecionalidad. Yo no estoy adoptando este razonamiento porque es mi amiguito y yo lo quiero favorecer, sino que este razonamiento yo tengo que tener la suficiente posibilidad de poderlo aplicar en situaciones similares. Entonces, cuando yo tengo un precedente constitucional y tengo una situación fáctica que aparentemente no estaría siendo desde las mismas condiciones, pues lo mismo ocurre. El principio pro persona hace que la ley sea interpretada siempre de manera favorable, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre nos enseñan en clases, lo que siempre nos ha dicho el Tribunal Constitucional. Lo mismo pasa con la jurisprudencia. Cuando yo me voy a vincular a la jurisprudencia o voy a querer además apartarme, jamás le puedo dar a la jurisprudencia un sentido restrictivo, ¿sí? Pues ahí estoy yendo en contra del principio de progresividad. Esto es muy importante. Si yo ya le voy a redimensionar y le voy a dar un razonamiento desfavorable, más restrictivo, estoy yendo en contra de las líneas, de las cláusulas de interpretación constitucional que se rigen bajo los principios de favorabilidad. Cuando yo tengo duda en la interpretación, ¿qué reglas rige? Siempre el de favorabilidad.
Ustedes saben que el principio pro persona se redimensiona en tres dimensiones. El principio pro persona a partir de la preferencia normativa. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo dos normas aparentemente contradictorias. ¿Cuál aplico? ¿Cuál aplico? Pues aquella que sea menos restrictiva, más favorable, ¿no? Entonces siempre me voy a ir al criterio de favorabilidad. Lo mismo pasa cuando tengo interpretaciones, ¿no? Si yo tengo una interpretación de la ley en un sentido restrictivo y otro más favorable, no es elección, es de acuerdo a las reglas de interpretación de los derechos humanos, siempre tengo que ir a aquella que restrinja lo menos posible, ¿sí? La que sea más favorable y extensiva al derecho fundamental en cuestión. Por lo tanto, si la jurisprudencia constituye, y lo mismo pasa con la jurisprudencia, yo no le puedo dar a la jurisprudencia el día de mañana, a título de ser un supuesto fáctico diferente, un carácter una interpretación más restrictiva. ¿Sí? No sé si me dejo entender. En el caso que el compañero señalaba, evidentemente, no sé si está el doctor. Sí, estamos. Doctor, le pediría que nos lea el precedente constitucional en la que usted nos señalaba, si es que lo tiene, si es que tiene la sentencia. Si me permite un segundo, lo voy a hacer. Claro que sí. Mientras nuestro doctor identifica el precedente, aclarando, lo mismo pasa con la jurisprudencia. A la jurisprudencia, y esto lo vamos a analizar con el análisis hermenéutico de la jurisprudencia, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Pero cuando yo tengo un precedente constitucional, evidentemente, y tengo una situación fáctica, ahí no hay duda, hay una cuestión de subsunción, o sea, me tengo que vincular al precedente cuestión. Ojo, pero siempre después del análisis de cuál es el precedente en vigor, ¿no? Entonces, si ya he identificado, fruto de este análisis dinámico, al precedente en vigor con estándar más alto, pues tendré que ver mi situación fáctica. Ahora, para subsumirla, ¿no? Entonces, si ya veo que mi situación fáctica está siendo aparentemente un poco diferente a la forma en cómo se ha razonado en el precedente en vigor, aquí tendré que entrar en el dilema. ¿Qué alcance interpretativo le voy a dar a esta otra situación fáctica? Díganos, doctor. Doctora, en esta sentencia, en la 1664-2014, bueno, en el parágrafo tercero de esta sentencia estaría el precedente con relación al cómputo, porque había más problemas jurídicos y hay, por ende, más precedentes también, ¿no es cierto?, como nos ha explicado. Pero con relación al cómputo, doctora, menciona esta sentencia, bueno, es un tanto larguito, no sé si lo leo, pero creo que es necesario. A ver, la paso a leer. Nuestro ordenamiento penal respecto a esta temática ha guardado silencio, pues no manifiesta de manera expresa el tiempo en el cumplimiento de esta medida cautelar sustitutiva a la detención preventiva puede ser descontada del quantum de la pena impuesta. Sin embargo, si bien el Código de Procedimiento Penal no determina de forma expresa si esto es procedente, debemos remitirnos al artículo 365 del mismo cuerpo normativo, el cual señala lo siguiente: se fijará con precisión la fecha en que la condena finaliza. Punto aparte, se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique el tiempo que haya estado detenido por ese delito, inclusive en sede policial. Previsión legal que conlleva a un entendimiento favorable para la procedencia del cómputo ahora analizado, pues si nuestro ordenamiento jurídico considera que incluso la detención en sede policial puede ser contada
al momento del cumplimiento de la pena, esto nos demuestra que el legislador ha considerado que la limitación al derecho a la libertad es tan gravoso que todo lapso temporal en el que el procesado es restringido de su libertad personal debe, a posteriori, ser computado a tiempo de la ejecución de una pena. De ahí que se analiza este artículo, vemos que la detención policial a la cual hace referencia representa el arresto y o aprehensión que ha podido ser dispuesta en contra del imputado, por lo que inclusive este tiempo de privación de libertad que no emerge de una aplicación de medida cautelar dispuesta judicialmente puede ser computable en el cumplimiento de la ejecución de la pena. Bajo esta misma óptica y en aplicación al principio de favorabilidad, el tiempo de detención domiciliaria también deberá ser computado, pues ha restringido igualmente el derecho a la libertad del procesado, o en su caso, por lo menos ha limitado el ejercicio pleno de este derecho primario, razón que determina que su cómputo sea viable, toda vez que el hecho de no haberse dado la detención al interior de un recinto penitenciario, o que en su caso se haya podido autorizar el permiso laboral, sean causales valeras que justifiquen la desestimación de su cómputo, pues toda medida cautelar responde siempre a una necesidad procesal y en observancia al principio de inocencia. Consiguientemente, la aplicación de una medida sustitutiva a la detención preventiva no se constituye en un premio o beneficio al imputado, pues esta no emerge de la benevolencia o discrecionalidad del juzgador, ni del deseo del imputado, sino del cumplimiento de presupuestos legales que viabilizan la misma. Consecuentemente, si bien el detenido domiciliario sufre una limitación distinta a su libertad detenido preventivo, aspecto innegable, esta situación no significa que solo en el caso de la detención preventiva pueda considerarse esa privación de libertad como efectiva para fines procesales, pues en realidad toda detención, independientemente de la modalidad o estado procesal en el que se disponga, conlleva a una limitación al derecho a la libertad personal. De ahí que su periodo de duración pueda ser utilizado en todo lo favorable al imputado, como puede ser el cómputo de la ejecución de la pena. Eso es todo, doctora. Excelente, doctor, muchas gracias. Y me ha gustado cómo usted le ha dado todo ese contexto. Es siempre importante leer, reconstruir el precedente a partir del contexto. A veces cometemos un grave error cuando veamos las citas antitécnicas de jurisprudencia, pues escogemos la partecita que nos gusta a veces, ¿no es cierto? Entonces, toda la lectura que usted ha dado permite entender. Y permite entender, estimado doctor, que el Tribunal Constitucional habla de detención domiciliaria. No hace un quantum de si es 24 horas, si es de 12 horas, habla de detención domiciliaria. Entonces es un precedente que está haciendo un razonamiento evidentemente favorable, y si yo tengo, como usted señalaba bien, una situación fáctica donde evidentemente esta persona no es que ha estado detenida domiciliariamente las 24 horas, sino que se le ha dado la posibilidad de ir a trabajar, pues yo le estaría dando una interpretación restrictiva a un alcance favorable genérico a lo que en esta sentencia se razonó. Habló de detención domiciliaria. Por lo tanto, cuando yo voy a aplicar un precedente y voy a quererlo aplicar a mi situación fáctica, no le puedo dar un alcance más restrictivo porque estaría yendo en contra de las reglas de la interpretación. Y las reglas de interpretación siempre son la favorabilidad. Tengo que restringir lo menos posible el derecho fundamental en cuestión, más aún en materia de libertad personal, ¿no es cierto? Entonces ahí tendré nomás que darle siempre un sentido extensivo, y además que hay reglas específicas ya en materia del Código de Procedimiento Penal de siempre adoptar la interpretación menos lesiva, sino más bien la más favorable. Entonces, vinculándonos a este precedente, evidentemente, este sería es un precedente más favorable, extensivo, y por lo tanto, yo al quererme apartar, no justificando que
es una situación fáctica diferente. No, el presente es genérico, habla de detención domiciliaria. Doctora, ¿No? si me permite, Claro que sí. tal vez la interpretación que hemos realizado es en el entendido de que el juez ha dispuesto una detención domiciliaria no de 24 horas. Y aquí la sentencia constitucional me dice que debo reconocerle el tiempo de detención domiciliaria como tiempo de cumplimiento de condena, en caso de ser condenado. Y no me dice que el tiempo que no estaba con detención domiciliaria también le debo computar como parte de condena, porque las libertades de 7 de la mañana a 7 de la noche estaban concedidas, o sea, no había una restricción a la libertad de locomoción. En este entendido, yo vi por conveniente, y aplicando esta sentencia constitucional, porque el cómputo que hice es aplicando esta sentencia, no alejándome, aplicando la sentencia, le reconocí el tiempo de detención domiciliaria a este sentenciado, pero le reconocí el tiempo que se dispuso la detención domiciliaria, no en el tiempo que no se dispuso, que eran los días hábiles de 7 de la mañana a 7 de la noche. Tal vez, no sé si podría modularse este entendimiento, o tal vez el entendimiento, como usted nos menciona, sin escarbar tanto en la sentencia constitucional, debería ser de 24 horas, aunque se haya ordenado simplemente 12 horas de detención domiciliaria. Correcto. Muchas gracias, doctora. No, usted más bien, porque fíjese, y tiene toda la razón, usted no se ha apartado, se ha vinculado, pero al vincularse le ha dado un sentido tal vez un poco más restrictivo, y obviamente ahí ya, si es que van a accionar una acción de libertad, pues ahí el tribunal tendrá que determinar, o la sala que tendrá que decir que el sentido de la sentencia obviamente es detención domiciliaria, independientemente si sea 12 horas o 13 horas, porque si algo tenemos que tener en claro es de que si a mí me genera duda una norma, un sentido normativo, la regla es de que debo restringir lo menos posible en mi interpretación. Ya en cómputos reales, doctor, lo que a esta persona le podría haber favorecido 15 días, se le volvieron 15 días menos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tal vez por el resultado estaríamos siendo, si bien usted muy bien lo aclara, se ha vinculado, pero ya en el resultado de hacer un cómputo de 12 horas y no de 24 horas, la norma podría generar dos razonamientos diferentes, que se compute que se entienda que se refería a 24 horas, o que se entienda que puede reducirse por 12 horas. ¿Cuál es la menos lesiva? Esa tiene que ser mi elección. ¿Cuál es la más favorable? A ese sentido le tengo que ir. O sea, y lo mismo pasa con la doctrina del estándar más alto. Tengo dos razonamientos contradictorios. ¿Cuál tengo que aplicar? El que menos lesiona. ¿Sí? Entonces, esas son las directrices de solución a estos grandes problemas jurídicos vinculados a derechos fundamentales. Cuando hay apartamiento a estas directrices, pues ahí nos viene el control constitucional, y ahí viene el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora lo que estamos estudiando también es cuando el propio Tribunal Constitucional se desvincula a sus propios precedentes. Este fenómeno jurídico se lo tiene que ir corrigiendo. No podemos seguir aceptando de que haya jurisprudencia diferenciada, porque inclusive esto ¿qué genera? Está generando efectos perniciosos a la justicia, ¿no? Porque evidentemente los jueces al final no saben qué precedente es. Y algunos serán minuciosos como ustedes, en los que van a hacer el análisis dinámico. Otros abogados establecerán que tiene que aplicarse este precedente, sin vincularse obviamente a que el precedente tiene que ser reconstruido a partir del análisis dinámico. Pero ahí está el juez que tiene que vincularse. Por mucho que como abogados queramos beneficiarnos de una jurisprudencia, ¿no es cierto? Nuestro juez es el que tiene que reencauzar.
Y con mayor razón, si el juez no lo hace, pues tendrá que serlo el juez constitucional. Es eso lo que se está pidiendo, predictibilidad de las decisiones, aplicación del derecho a partir de los derechos, a partir de la propia Constitución, no a partir de lo que yo pienso o lo que yo decido o el criterio que estoy adoptando. O sea, eso es muy importante tenerlo en cuenta en materia de derecho que es de derecho jurisprudencial. Con esto cerraríamos todo este análisis del análisis estático, reiterando la aclaración del precedente constitucional y su diferencia con la ratio decidendi. El precedente constitucional siempre va a ser fruto de la interpretación, siempre va a establecer el alcance de la ley, ¿no? O el alcance de la jurisprudencia. Entonces, por eso es que les decía, no siempre todas las sentencias constitucionales tienen ratio decidendi, pero no todas generan precedente. A ver, ya para ir cerrando, aquí está en la identificación de la ratio decidendi, y para ir cerrando nuestra clase, siempre no puede estar escindido, separado el problema jurídico planteado con el fundamento jurídico y la parte resolutiva. Los precedentes para vincularnos al stare decisis, siempre hay esta trilogía: causa de pedir, problema jurídico, fundamentación jurídica y deciso, ¿no? Siempre hay esta dinámica gráfica que estamos haciendo. Siempre tiene que haber ese relacionamiento. Ahí voy a poder vincular o desvincularme, ¿no? ¿Y cómo me voy a desvincular? Siempre a partir del problema jurídico, ¿no? Que emerge obviamente de la causa de pedir. Veía algunos comentarios en el chat, no, a ver, no sé si estaban. Sí, yo les voy a dejar las diapositivas. Aquí había un comentario, decía: la medida cautelar de detención preventiva se impone por todo el día, solo se autoriza ausentarse del domicilio por determinado tiempo para ir a trabajar. Tendría que ser el entendimiento del extramuro, más o menos de noche detenido y de día trabaja libre. Bueno, aquí ya creo que está un poco explicado esto. Nuestra directriz general sería que cuando yo tengo duda, siempre debo ir al razonamiento menos restrictivo. Mi resultado interpretativo tiene que lesionar lo menos posible el derecho fundamental en cuestión, ¿no? Esa es la directriz, y obviamente es la directriz que nos señala nuestra Constitución. No es algo que yo les estoy señalando porque quiero, sino porque obviamente es la lectura que nos establece la Constitución. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí quedaríamos para avanzar mañana con las otras temáticas vinculadas a lo que es el estudio del precedente y la labor de los jueces en su vinculación a la jurisprudencia constitucional. Si no hay más preguntas, pues nos quedaríamos. Dígame, doctora, claro que sí. Dígame, doctor, perdón. Doctora, buenas noches. Una última solamente para que yo quede clarito. Lo que quería preguntar más o menos era que entonces, volviendo a lo del obiter dictum, esto solamente sería entonces para ilustrar la sentencia, no así para tomarlo como un punto, digamos, que algún abogado quiera agarrarse del obiter dictum. Como usted dice, tendría que ver también la analogía, tendría que ver otros puntos más, y aparte, como sería un obiter dictum, no tendría por qué agarrarse ahí, sino tendría que enfocarse en el ratio decidendi y en la esencia en realidad de la sentencia, lo que quiso decir, ¿no? Correcto, doctor.
El obiter dictum no vincula. A eso me iba. Ya. Nunca va a vincular el obiter dictum. El obiter dictum se convierte en jurisprudencia persuasiva. O sea, a veces el Exacto. Tribunal Constitucional se adelanta, ¿no? Y empieza a razonar, es lo que pasó hace tiempo, donde el tribunal empezó a decir que, por ejemplo, iba a empezar a tutelar, si ustedes se acuerdan, la acción de libertad antes no operaba contra particulares, hasta antes de la anterior constitución no operaba, siempre era un habeas corpus contra la autoridad. Fue una sentencia que dijo que independientemente de eso, sí en algún momento podía operar contra particulares. Pero esa se convirtió en obiter dictum porque el problema fáctico que se estaba denunciando, doctor, no era un problema entre particulares, era una lesión de derecho fundamental a la libertad de una autoridad. Entonces, por mucho que lo haya dicho el tribunal, en esa sentencia se convirtió en obiter dictum, porque no lo aplicó, porque no emergía de la situación fáctica que se estaba planteando. Entonces, los obiter dictum son, evidentemente, pueden ser lindos fundamentos jurídicos, pero si no van a responder el problema jurídico, si no se va a aplicar, se convierten automáticamente en obiter dictum y no son vinculantes. Por eso es importantísimo que nunca nos separemos para ver si es un precedente vinculante, si esa sentencia ha razonado a partir del problema jurídico que se estaba planteando. Porque si yo empiezo a pensar de otras temáticas que no las voy a resolver en la sentencia constitucional, no las voy a aplicar en el análisis del caso concreto, automáticamente se convierten en obiter dictum y no nos van a vincular, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando empecemos a revisar las citas antitécnicas y la vinculación antitécnica al precedente. Hay un montón de ejemplos preciosos de precedentes que hasta el día de hoy siguen siendo obiter dictum, porque no se los puede aplicar al caso fáctico que se está resolviendo, ¿no? Por eso es importante saber diferenciar ratio decidendi. La ratio decidendi responde, la razón de la decisión responde al problema jurídico planteado, al caso fáctico. Yo podré, si estoy analizando un caso de aprehensión fiscal, es un caso, y si yo me empiezo a hablar de las labores que debe tener el juez de medidas cautelares o el policía, no me va a vincular porque mi caso fáctico no está vinculado. Lo que se está denunciando no es una aprehensión policial, es una aprehensión fiscal. Entonces, eso también es importante, a partir del problema jurídico que se está resolviendo, porque la sentencia expresa una solución jurídica a un problema planteado. Y lo que yo diga, por eso se dice dichos al pasar, nunca me van a vincular porque esa sentencia no razonó ese caso en concreto, no se estaba demandando esa situación práctica. Otra cosa es que el Tribunal Constitucional incluya problemas jurídicos como la 2233. En la 2233 jamás se planteó de que había jurisprudencia contradictoria. Es el Tribunal Constitucional el que dijo, a ver, un ratito, en este problema que usted me está denunciando hay dos razonamientos diferentes sobre el mismo problema. Entonces, es el propio tribunal el que trajo, hemos visto, ¿no es cierto?, hace rato, los problemas jurídicos nacen, en principio, de la causa de pedir. Pueden nacer de lo resuelto por la autoridad demandada, o de lo alegado por la autoridad demandada. Pueden traerse a colación de lo que ha razonado el Tribunal de Garantías y de lo que el propio tribunal se autoplantea. La 2233 es un típico ejemplo de autoplanteamiento de problema jurídico porque constató que sobre esta situación fáctica de aprehensión fiscal a un adolescente habían dos soluciones diferentes. Y de ahí nace pues la doctrina del estándar más alto. Eso, doctor, no sé si le he completado o respondido la pregunta. Perfecto, muchas gracias, doctorita. A usted más bien por las preguntas. Bueno, mañana nos vemos y me gustaría un poco darles la otra pregunta para que mañana la podamos debatir y sobre todo, ya me adelanté hoy día, mañana vamos a ver
la doctrina del estándar más alto, cuál es el precedente en vigor en un caso fáctico de colisión de derechos fundamentales, ¿no? ¿Cuál va a ser el precedente en vigor? ¿Cuál va a favorecer? ¿Cuál es el que va a aplicarse en ese caso concreto? ¿O es que va a haber una reconstrucción ya del precedente a partir ya de la colisión de derechos fundamentales? Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, les agradezco mucho a ustedes siempre por todas sus preguntas, siempre enriquecedoras, y nos permite a nosotros ir entendiendo mejor la problemática. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctora. A ustedes, gracias. Doctora, hasta mañana. A ustedes, hasta mañana.